Estoy encantado de estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente, en este congreso, y les deseo que pasen unos felices días en mi ciudad, que es Salamanca. Hoy, mi intervención va a ser necesariamente breve, como todas las intervenciones, entonces iré muy deprisa. Las personas que tengan interés por el contenido de esta presentación, a la que llamo la fonología del sino-japonés primitivo, análisis de algunos problemas planteados por la interpretación de las lecturas Go y Kaon. Por favor, pónganse en contacto conmigo y yo les enviaré sin ningún problema toda la información y este PowerPoint. Bueno, vamos allá. Hoy vamos a hablar de, cómo decimos, primero tendremos una introducción, hablaremos después de la problemática general del GON, los problemas en el proceso AE, una propuesta de interpretación y las conclusiones. Finalmente, claro, una bibliografía. La introducción, hablaremos de GON, KAON, la panorámica general del GOON, los sistemas vocálicos, del chino medio y del japonés antiguo. Después, la problemática general del GON, interpretada por Karlgren e interpretada por nosotros, otros problemas. La situación del Proto-U y finalmente la aplicación de los datos del Proto-U a todo esto. Esto es, desde nuestro punto de vista, la parte más original de nuestra intervención. Bien. Introducción, vamos allá. GON, KAON, ¿qué son? Bueno, pues todo el mundo sabe que son los principales subsistemas de lectura de los sinogramas de la lengua japonesa. Ambos pertenecen al sistema de procedencia china llamado Onyomi. Y el Onyomi se enfrenta al Kunyomi. Bueno, esto es obvio. Y cuando hablamos del Onyomi, esto no es tan obvio. Debemos de recordar dos realidades. Una de ellas es un conjunto de palabras, préstamos léxicos antiguos del chino al japonés. Finalmente, un idioma chino base de estos préstamos y después un sistema de transcripción con el representar las palabras patrimoniales japonesas. Finalmente, el más importante, sistema de adaptación del léxico chino al japonés. Este es, como decimos, el más importante. El Kaon no presenta demasiados problemas para su interpretación, pero el Goon sí. Y entonces de ellos vamos a hablar hoy. Bien, panorámica general del GON. Tenemos que, según Mark Miyake, proceden de un sistema C y un sistema D. El sistema C, es de la época de la emperatriz Suiko y el sistema D es el que en el finales del siglo VII, principios del siglo VIII, se utiliza para, para la poesía y la prosa contemporánea de esa época. Bien, los sistemas vocálicos que tenemos del chino medio, primero el propuesto por Karlgren, que aquí lo tenemos, es un sistema muy complicado, que realmente no es un sistema fonológico, sino un sistema fonético. Y luego tendremos el que propuso Samuel Martin, que fue la fonologización del presentado por el descubierto por Karlgren. Bien, finalmente aquí tenemos todos los alófonos, cómo se distribuye por alófonos el sistema de Karlgren en la fonologización de Martin. Esto sería muy bonito tener una hora para hablar de ello, es apasionante. Pero bueno, con respecto al japonés, tenemos este señor que es Hashimoto Shinkichi, al que le debemos el conocimiento de que la lengua japonesa, del japonés antiguo, no tenía 5 vocales, como se pensaba históricamente, sino que tenía 8 vocales, que Hashimoto distribuyó de esta manera: O1, O2, I1, I2, E1, E2 y finalmente A, la misma A, y U igual. Entonces aquí tenemos los 8. Él le puso un 1 y un 2 a cada uno de los fonemas que descubrió. Bien, en japonés medio pasaría esto. I1 y 2 pasan a I, E1, E2 pasan a E, O1, O2 pasan a O. Estos sistemas, si los ponemos aquí en comparación con las de índices, serían, aquí los tenemos, en un color el de Frederick Whitman y otro el de Miyake,
que realmente no son tan diferentes. Esto también sería muy bonito tener un tiempo para explicarlo porque es un tema realmente apasionante, no es tan diferente. Bueno, la problemática del go-on. Kalgren, otros. Bien, Kalgren nos habla aquí de una problemática de 4 puntos que son estos que estamos mostrando en la pantalla. O sea, son problemas sobre todo del paso, como decimos, del chino medio al Go. Estaría muy bien que tuviéramos tiempo de explicarlos todos, pero por desgracia, pues tenemos un tiempo muy limitado y tenemos que pasar a lo siguiente. Bien, otros problemas que hemos detectado nosotros, que son, por ejemplo, problemas con la A, que es que normalmente encontramos el paso de A a E del chino medio al goon, pero no de una forma sistemática. Muchas veces aparecen dobletes. Este es el asunto principal del que vamos a hablar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Otros casos tenemos problemas con la evolución de la I interior. Tenemos también aparición de una I fantasma. Tenemos problemas de la debilidad de la U interior, esto con respecto al can-on, que es más fuerte. Y tenemos problemas con la U, la vocal, no la consonante interior o la semivocal interior, sino la consonante U. Bien, y tenemos debilidad final de la vocal E, como tenemos aquí. El problema más importante es este, que es el que vamos a tratar. Tenemos la situación del proto-U, la situación del proto-U y la aplicación de los datos del proto-U a este problema de la evolución de A a E. Bien, situación del proto-U, el dialecto chino del que procede el Go-on, aunque ya hemos visto que procede en 2 oleadas, lo que llama Mirac el sistema C y lo que llama el sistema D. Bien, entonces el origen del sistema de lectura de los sinogramas del Go está con toda seguridad en la zona del sur de China dominada por la lengua Wu. No tenemos acceso directo a ninguna documentación escrita en tal lengua y solo contamos con los dialectos contemporáneos. Gracias a estos dialectos contemporáneos, William Butler reconstruyó en su tesis doctoral en el 1969 el proto-U, que es algo que desgraciadamente no se ha utilizado hasta ahora, que nosotros sepamos. Bueno, aquí tenemos las vocales en sílaba abierta del proto-U, vamos a pasar un poco rápidamente. En coda nasal del proto-U, hay 2 codas nasales, se ha perdido la labial. Y en coda oclusiva también vemos que se han perdido las codas P en la coda oclusiva. Bien, seguimos con el proto-U. Gracias al trabajo de Ballard podemos comprender que el proto-U se refiere a un estrato de lengua U posterior al que sirve como base al Go-on. ¿Por qué? Pues por como que llamamos pre-proto-U. ¿Por qué? Porque las codas labiales se han perdido en proto-U. Mientras que sabemos que el sistema chino que nos da el Go-on sí tenía esas codas labiales. No obstante, el trabajo de Ballard nos permite constatar tendencias interesantes en la historia del idioma con el que rastrearemos la evolución al japonés desde el chino Wu en el siglo VI y el siglo VII. Bien, tenemos aquí otra vez el sistema vocálico del proto-Wu a la izquierda en sílaba abierta. Vemos que solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vocales de algún modo. Porque tenemos I1, I2, I1, I2, que serán más o menos lo mismo. Esto no tenemos tiempo de explicarlo, pero bueno. Entonces tenemos que el enorme espacio articulatorio vacío entre la A y la E en el contexto de A en sílaba abierta. Este espacio. ¿Por qué? Pues no tenemos ni E ni ninguna vocal intermedia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los alófonos de A se extenderán por todo este espacio. O sea, tendremos un alófono A, un alófono un alófono E un poco más abierto, un alófono un
Y estos alófonos, todos posiblemente sean extensión del fonema A adelantado, no el A que tenemos ahí señalado con una A redonda en el medio. Bueno, bien. Entonces, el fonema I se extiende por I como un semivocal y como semiconsonante. Como tenemos aquí, estas son semivocales y también tendríamos semiconsonantes anteriores a la vocal principal. ¿Mm? Bien. ¿Y qué resultado produciría esto? Muy sencillo. Lo que tendría tendría una amplia variedad de realizaciones entre A y E. Bien, esto es lo mismo. Hay un fenómeno paralelo en japonés. Este fenómeno paralelo en japonés es que R es la única líquida del japonés, como todo el mundo sabemos, y cuenta con una gran dispersión alofónica. La gente dice lo mismo odawara que odawara, porque solo existe una líquida. En cada zona dialectal, sin embargo, hay preferencia a una relación la o la. Y entonces un español que aprendiera oralmente el japonés en una zona del país afirmaría que karaoke se pronuncia karaoke. Pero otro, en diferente zona dialectal, diría que se pronuncia karaoke. Karaoke, karaoke, karaoke son dos pronunciaciones que encontramos en el japonés contemporáneo. Entonces, si ambos escribieran sendos diccionarios japonés-español, en uno aparecería karaoke y en otro aparecería karaoke. Las dos son correctas, claro. Entonces, los dobletes karaoke y karaoke esto convivirían en español. Es algo similar a lo que ha pasado con la A del protobú al pasar, o del pre-protobú al pasar a go. Esto es lo más importante que queremos decir aquí. Algo similar pensamos que sucedió. Bien. Entonces, aplicación de los datos. Pues que va, en muchos casos tenemos como B y en otros casos tenemos como va. ¿Por qué? Pues por esa amplia extensión alofónica que en unos casos de la lengua pre-protobú se pronunciaría más bien como E y en otros casos como A. Habría una variación entre pronunciación en un sitio o en otro y dependiendo del lugar que se tomara tendríamos más E o A, como sucede con la R. Bien, y vamos ya a las conclusiones. Tenemos, por un lado, que la evolución fónica de las vocales y semiconsonantes desde el chino medio temprano al goon está llena de preguntas no resueltas aún por la lingüística histórica, como hemos visto. En esta intervención hemos catalogado las que creemos más importantes y hemos avanzado una teoría para intentar explicar una de ellas. Los dobletes de formas con vocalismo A, E que aparecen en japonés, reflejos de étimos en A, en particular en contexto de A abierta, de sílaba abierta, la veracidad de la teoría solo se podrá comprobar con el avance de la reconstrucción de la prehistoria de las lenguas. Y esta labor apasionante es la que, en la medida de nuestras posibilidades, deseamos contribuir en el futuro. Bien, tenemos. Y aquí presentamos finalmente la bibliografía de los estudios teóricos de reconstrucción del chino medio, de los estudios teóricos sinológicos de importancia para este trabajo y finalmente los de estudios de fonología histórica japonesa. Toda esta bibliografía se la pasaremos a todo aquel que la necesite. Bueno, y los agradecimientos, porque de bien nacidos es ser agradecidos, tenemos la Universidad de California, que puso en su página de internet la tesis sobre Proto-U de Ballard, que hemos hablado, y al profesor Kate Johnson, que ha sido muy amable de intentar buscar en sus archivos, aunque todavía, por desgracia, no ha encontrado los apéndices perdidos de esta tesis de Ballard. Bueno, y luego también le agradecemos un recuerdo emocionado a Alexander Vovin, que como sabrán muchos de ustedes sabrán, falleció desgraciadamente este año, y que fue quien nos animó a seguir en estos trabajos y que es también de bien nacidos, creemos, el recordarle aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí tienen mi dirección de internet y espero que todo aquel que haya tenido interés, pues esto se ponga en contacto conmigo y le enviaré sin ningún problema el PDF, el PowerPoint, lo que necesite de
nuestra intervención. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas.